Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Desde la oposición han señalado que faltó énfasis en la seguridad durante la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Mientras el mandatario ha dicho que la delincuencia es una de sus principales preocupaciones por estos días. Vamos a conversar sobre este tema, lo que dejó esta cuenta pública. Estamos en contacto con el presidente de RN, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Senador, reunido acá con todos nuestros concejales de todo el país, de nuestros cores, y también preparando lo que viene para mañana, que es el Consejo General del Partido, donde tomaremos una decisión respecto al plebiscito de salida. Exacto, y ya podremos hablar de eso, senador, pero primero hablemos de lo que dejó la cuenta pública, en particular este tema de seguridad, y porque aparece como un tema bien relevante dentro de lo que plantea el presidente. De hecho, fue uno de los conceptos más mencionados y al que dedicó más tiempo. Sin embargo, desde la oposición insisten en que aquí faltó más énfasis o más medidas o anuncios sobre este tema. ¿Por qué, senador? Bueno, primero porque este es el tema que está en el corazón de las necesidades y de las demandas ciudadanas. Creemos sin lugar a dudas que el narcotráfico hoy día le está ganando justamente al Estado. Vemos cómo las bandas de narcotraficantes se están tomando todas y cada una de las poblaciones de nuestras ciudades, cuestión que nosotros venimos criticando, pero también accionando hace bastante tiempo junto al trabajo que hemos realizado en el territorio, en Viña del Mar, en Valparaíso, junto al trabajo de la PDI. Con su programa MT0 y también con el Carabinero, junto a la sociedad civil. Pero ciertamente hoy día vemos como el narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, la cantidad de homicidios, la violencia como ha ido aumentando, y particularmente en la macrozona sur, donde hoy día tenemos un estado de excepción acotado, que no cumple los requerimientos de dar seguridad a todos los vecinos de la región del Biobío y la Araucanía, que se sienten con miedo, con pánico. Ayer nos reuníamos con las comunidades mapuches de la región del Biobío, a la que pertenecía Segundo Catril. Y efectivamente había miedo, hay pánico respecto a que ellos están amenazados en su propia integridad física. Y nos pedían efectivamente que lográramos que este estado de excepción pudiera cubrir todos los caminos interiores, pudiera darle seguridad a los agricultores de comunidades mapuches que hoy día están siendo amenazados por este narcoterrorismo que se ha instalado en la macrozona sur. Y por tanto, el tema de seguridad se queda corto, porque yo diría que el presidente Boric tiene en su gobierno dos almas. Una que le impide avanzar en sistemas integrados de inteligencia, en estatuto de las policías, en tipificar el robo de madera, en aumentar las sanciones para la usurpación de tierra. Y por tanto, el presidente va a mostrar liderazgo cuando sea capaz finalmente de despejar estas dos almas y con sentido de realidad pedir más seguridad para todos y cada uno de los chilenos que habitan en la macrozona sur y por supuesto también en la macrozona norte. Ahora, en Iquique, en la región de Tarapacá vemos también el mismo drama. Quedándonos en la macrozona sur, senador, ayer, si no me equivoco, la ministra del Interior, Isquia Siches, hablaba ya y con cifras en manos de lo que había disminuido en un 50% una vez que se instauró este estado de excepción ahí en la zona. Eso es sentido de realidad. Ya, y con un estado de excepción acotado. Bueno, pero por lo menos el gobierno está avanzando en el sentido de realidad, porque la situación de la zona es de tal dramatismo y de tal sensación, primero, de impunidad, segundo, la sensación de inseguridad, donde el robo de madera ha permitido efectivamente que, cifras que están cuantificadas, 96 millones de dólares vayan a financiar el narcoterrorismo en la zona, donde además había aumentado de manera sustantiva la usurpación. Creemos que ya la presencia de las fuerzas de orden y seguridad representan un efecto disuasivo, pero no es suficiente.
creemos que hay que avanzar en darle todas y cada una de las garantías justamente a todos y cada uno de los habitantes de las dos regiones del país que hoy día están viviendo una situación bastante dramática, y acá se requiere voluntad política, y por eso, más allá de valorar la voltereta del gobierno y del ministerio, de la ministra del Interior y Seguridad Pública, me parece que esta es una buena voltereta, porque acá hay sentido de realidad respecto de la situación. Al principio señalaban que no querían militares en la zona, hoy día están sosteniendo que, mire, que ya un estado de excepción agotado ha disminuido la ocurrencia de delitos. Ojalá podamos tener todas y cada una de las facultades para las fuerzas de orden y seguridad para reducir lo máximo posible justamente la ocurrencia de delitos en la zona. Ese es el siguiente punto. Cuando usted habla de que las Fuerzas Armadas tengan las facultades necesarias para prevenir la comisión de delitos, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que se pueda custodiar no solamente los caminos interiores. El plan Cosecha Segura, que fue determinante en la presencia y la vigilancia policial y de las fuerzas de orden y seguridad para asegurar justamente la cosecha de trigo, es fundamental. Hoy día vemos cómo ha ido subiendo el precio del pan. Y eso también va en directa relación con la disponibilidad de trigo. Y si bien nosotros importamos una gran cantidad de trigo, ciertamente la región de la Araucanía es clave para asegurar un buen suministro para el país y también tener el precio del pan a raya. Ya estamos con precios que van desde los 1.650 a 1.800 pesos el kilo pan, y eso demuestra efectivamente cómo no solamente el proceso inflacionario dado por la crisis en Ucrania, sino también por el efecto que se va a producir porque el plan Cosecha Segura no se ha podido desarrollar con toda la tranquilidad necesaria para garantizar el suministro de trigo para el país. Pero es un asunto administrativo, senador, me refiero desde el punto de vista del despliegue, de la operatividad de los recursos que están allá en la zona, o es un asunto más complejo. No, esto dice relación con cuál es la instrucción que se les da a las fuerzas de orden y seguridad. Si las fuerzas de orden y seguridad simplemente es custodiar y garantizar la logística por las vías principales, y no por los caminos interiores, por los caminos rurales, y menos darle posibilidades para que el plan Cosecha Segura se haga con el resguardo necesario, o también las necesarias compensaciones que debieran darse fundamentalmente a las personas afectadas, a las comunidades mapuches y no mapuches, afectadas justamente por el narcoterrorismo, a través de el incendio de cosechas, cuestión que es habitual y que lamentablemente aquellos que viven en la zona central desconocen, o los peajes que se pagan para poder sacar la cosecha de un predio, o los peajes que se cobran por la extracción fundamentalmente o el talaje de árboles en la zona. Entonces, acá tenemos un crimen organizado que está instalado en la Araucanía y en la región del Biobío, del cual hay que hacerse cargo, y que ha generado conflicto con las propias comunidades mapuches que trabajan, la inmensa mayoría de manera pacífica, esperando efectivamente sus reivindicaciones que son legítimas, pero acá el narcoterrorismo, aquellos grupos mapuches que han optado por el diálogo, los hostiga, los amenaza permanentemente. Usted es de las voces críticas, senador, en cuanto a el anuncio de las armas, de la fiscalización y cero armas, que era lo que decía en el Congreso el miércoles el presidente Boric. A ver, yo soy partidario que efectivamente tengamos la capacidad, primero, de insistir en el programa de entrega de armas, que sea voluntario. Yo creo que nos va a permitir sacar armas de nuestras ciudades, pero ciertamente
creemos que las personas tienen el legítimo derecho también a defenderse y si finalmente logran poder establecer todos y cada uno de los procedimientos para el porte legal de armas, yo creo que eso es esencial. Ahora, yo soy de aquellos que creen que menos armas garantizan más paz social, pero el problema es que el arsenal que tienen hoy día el crimen organizado, baste ver la macrozona sur, y perdonen que vuelva, estamos hablando de que los comuneros vecinos de Segundo Catril nos señalaban que hay grupos armados con armas de grueso calibre, armamento de guerra, con chalecos antibalas. O sea, estamos hablando de que el crimen organizado hoy día está dotado de una cantidad de armamento muy complejo y peligroso. Y acá lo que falta simplemente es que ya sacamos adelante una ley de control de armas. Acá falta simplemente que se dicte el reglamento, y yo le pido al presidente Boric que haga la pega. Sacar el reglamento adelante respecto de la ley de control de armas, que ya fue despachada por parte del Congreso Nacional, ese es fundamental para ir estableciendo mecanismos que vayan reduciendo justamente la tenencia de armas. Pero para eso también hay que lograr una campaña de copamiento por parte de las policías de aquellos sectores en los cuales el narcotráfico se ha instalado. Y esto es fundamental. Se hizo, a petición nuestra, en algún minuto en el sector de Bellavista, en la comuna de San Antonio. Se hizo también en otros sectores de Viña del Mar, en Forestal, y que fueron exitosas, porque cuando hay copamiento policial, hay control, finalmente se logra aquello. Hace 2 días se hizo en el Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea. Se está haciendo puntualmente. Entonces, lo que nosotros hacemos, el llamado es que la labor de copamiento de las policías es una que va en la dirección correcta. Senador, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema, porque la convención ayer, en el trabajo que está desarrollando, rechazó la idea de acortar el periodo del Senado al año 2026, también rechazó el quórum de 2/3. ¿Cómo ve esos rechazos que ahora vuelven a comisión para ser debatidos con una oportunidad más ahí en el Pleno? ¿Cómo ve lo que resolvió ayer el Pleno de la convención? Bueno, primero, respecto del Senado, para que la gente lo entienda, lo que hizo ayer el Pleno es señalar que si se aprueba la Constitución en septiembre, el Senado termina de manera inmediata. No es que los senadores que fueron recién electos puedan terminar su periodo de 8 años. No, lo que se establece básicamente es que el periodo, la existencia del Senado termina de manera inmediata al aprobarse la Constitución. Eso es lo que se aprobó en el día de ayer, una norma que vuelve a comisión y que va a volver al Pleno, seguramente en búsqueda de un acuerdo de todos los sectores políticos. Yo soy de aquellos que creen que eliminar el Senado, yo no lo digo defendiendo corporativamente el Senado, yo soy de aquellos que va de salida, gracias a una ley de mi autoría, del límite a la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores, y por tanto este es mi último periodo legislativo, pero ciertamente creo que el Senado cumple un rol en los regímenes presidenciales de sistemas de freno y contrapeso que es esencial, y que así lo ha señalado todos los entendidos la Comisión de Venecia, que vino a revisar el proceso convencional y constituyente. Por tanto, yo creo que la eliminación del Senado es una mala noticia y permite que mayorías circunstanciales puedan refundar Chile cada 4 años. Lo segundo, respecto de los quórums de 2/3, a mí me parece que establecer un seguro para evitar las modificaciones constitucionales ciertamente no van en la dirección correcta. Yo creo que es una muy mala señal que la propia convención intente asegurar, generar un cerrojo a posibles cambios constitucionales si el que tiene el poder constituyente originario, que es el Parlamento, así lo define. Bien. Por tanto, creemos que es una muy mala señal.
Senador, lo llevamos a otro tema, usted de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque se va a pedir un oficio a la Cancillería por la designación de Sebastián de Polo en Brasil. No ha llegado el beneplácito del gobierno de Jair Bolsonaro, que, bueno, si tiene alguna información nueva que nos cuente hasta ahora y en qué quedaría eso. Bueno, a mí me parece preocupante, y esto lo digo como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y como expresidente de la Comisión, que el retraso en el nombramiento de embajadores. Por supuesto que el nombramiento en Brasil es preocupante debido a que es uno de los países en los cuales tenemos mayor intercambio comercial, es un país en el que tenemos una gran cantidad de inversiones de nuestro país en Brasil y por tanto es una señal preocupante que no tengamos el beneplácito por parte del gobierno brasileño. Yo llamo a la Cancillería a manifestar justamente esa preocupación y si no a buscar alternativas, pero lo que no puede ocurrir es que tengamos justamente uno de nuestros principales socios comerciales y uno de los principales destinos de la inversión chilena justamente sin embajador que tenga el agreement por parte del gobierno brasileño. Bien, senador Chaguán, muchas gracias. Perdón, sí. Esta situación también está ocurriendo en otros países. ¿Como cuáles, por ejemplo? No solo, mire, tenemos algunos países de Europa que están en esta condición, países de Oriente Medio, por ejemplo, Emiratos Árabes, entre otros, países que además piensan y están mirando Chile como un hub de inversiones para nuestro país. Por tanto, la situación de Brasil no es aislada, sino que es una situación más bien de retraso en el nombramiento de embajadores por parte del gobierno del presidente Boric. ¿En las causas tiene alguna claridad en el caso de Brasil, por ejemplo? No, nosotros no le hemos mandado un oficio a la Cancillería para que se nos explique cuáles podrían ser las razones, pero si no habrá que buscar un embajador que tenga el agreement necesario. Eso es lo que se hace en nuestras relaciones bilaterales. Senador Chaguán, gracias. Si me permiten 30 segundos, simplemente con un tema muy complejo. Yo soy presidente de la Comisión de Salud del Senado y quiero decirles que hace un par de días la mayoría oficialista votó en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA. Y si bien nosotros logramos obtener más votos favorables que el oficialismo, ciertamente no logramos el quórum necesario. Decirle que acá hay una dicotomía y una contradicción evidente entre el discurso presidencial que busca señalar, mejorar el acceso a la salud de todos los chilenos, cuando este proyecto que estaba en segundo trámite constitucional, que venía del gobierno del presidente Piñera, que lograba establecer un seguro catastrófico de salud para todos los pacientes de FONASA, se logró incorporar a los FONASA tipo A, a las personas más vulnerables. Se había logrado excluir para poder generar la atención en tiempo y forma a los prestadores privados, que ya era una cuestión que uno pudiera tener algunas diferencias, para evitar justamente compra de servicios al sistema privado de salud. Bien. Pero aún así, lo que hizo justamente la mayoría oficialista es votar en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA. Entonces hay una completa contradicción, y esto es porque hay un sesgo ideológico, porque lo que pretende finalmente el gobierno es avanzar en un sistema único de salud y nos tiene, por una parte, retrasado el proyecto que busca terminar con las distorsiones de las ISAPRES, terminar con las tablas de factores, terminar con las preexistencias. Claro, que el proyecto que se presentaría el primer semestre del los planes de salud, y por otra parte vota en contra del seguro catastrófico. Yo creo que la ministra de Salud debe responder ante la opinión pública por aquello. Bien, senador Chaguán, gracias por el contacto. Gracias, senador. Muchas gracias, hasta luego.